Caraval. Stephanie Garber. Saga Caraval. 1/6 parte. La cuarta noche de Caraval. Capítulo 29. Aquella noche, la luna tardó un poco más en ocultarse, observando con su mirada de plata cómo Julián cogía a Scarlett de la mano y la envolvía con mimo con la suya. La besó una vez más, con sutileza y detenimiento, transmitiéndole sin palabras la tranquilidad de que no tenía la intención de dejarla marchar. De haber sido esta otro tipo de historia, así habrían permanecido los dos, enredados el uno en los brazos del otro hasta que el sol se desperezase y proyectase un arco iris en un cielo asolado por la tormenta. Sin embargo, la mayor parte de la magia de Caraval consumía tiempo, se empapaba de las horas del día y las convertía en maravillas por la noche. Y esa noche se estaba agotando. Casi todas las cuentas rojas y resplandecientes de ambos relojes de arena del castillo maldito se había precipitado ya al fondo, como la caída de unos pétalos de rosa. Scarlett levantó la mirada hacia Julián. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Creo que ya sé cuál es la última pista. Son las rosas». Scarlett recordó el jarrón de flores que había encontrado junto a la caja que contenía su vestido. Había cometido la estupidez de pensar que lo habían enviado todo junto. No sabía qué significado tendrían, pero estaban por todo el juego. Era lógico creer que formaban parte de la quinta pista. Tenían que simbolizar algo más que un enfermizo homenaje a Rosa. «Tenemos que regresar a la serpiente y mirar bien esas rosas», dijo ella. «Podría haber algo en los pétalos, o una nota en el jarrón. ¿Y si nos ve tu padre cuando volvamos hacia allá? Iremos por los túneles». Scarlett tiró de Julián por el patio. Ya refrescaba allí fuera, pero el aire se notó más frío aún cuando llegaron al jardín abandonado. Estaban rodeados de unas plantas esqueléticas, mientras la lóbrega fuente del centro goteaba en un melancólico canto de sirena. «Esto no lo tengo muy claro», indicó Julián. «¿Desde cuándo te has convertido tú en el nervioso de los dos?», bromeó Scarlett, aunque ella también percibía unos tonos ocre de inquietud, y sabía que no era por el encantamiento del jardín. Acababa de cometer un tremendo error al ir a la sombrerería, y no estaba ansiosa por cometer otro. Pero Aiko tenía razón cuando le dijo que hay cosas que merece la pena perseguir con independencia de su coste. Scarlett se sentía ahora como si estuviera tratando de salvarse ella además de rescatar a Tela. Hasta entonces no había pensado mucho en el premio de aquel año, el deseo. Pero ahora sí lo hacía. Si Scarlett ganaba el concurso, a lo mejor sí que podrían salvarse las dos. Soltó la mano de Julián y presionó sobre el símbolo de Caraval incrustado en el interior de la fuente. Igual que antes, se vació el agua y la pila se transformó en un conjunto de escaleras en espiral. «Vamos». Le hizo un gesto a Julián para que se pusiera en movimiento. El sol saldrá de un momento a otro. Scarlett ya se lo podía imaginar, irrumpiendo en la oscuridad y abriendo paso al amanecer de aquel día en que ella, en un principio, tenía pensado marcharse. Y, por primera vez, a pesar de todo cuanto había sucedido, se alegraba de haberse quedado allí, porque ahora estaba decidida a ganar el concurso y zarpar de la isla con algo más que su hermana. Volvió a estirar el brazo para coger la mano de Julián al poner el pie en la escalera. «¿Por qué me da la impresión de que siempre intentas marcharte en el instante en que aparezco?». El gobernador Dragna se asomó por el otro extremo del jardín descuidado, seguido por el conde, a quien el pelo oscuro le goteaba en el ojo y ya no parecía tan emocionado con el reto. Scarlett tiró de Julián escaleras abajo, por los húmedos escalones hasta la entrada del túnel, aferrada a su mano mientras su padre y el conde iban tras ellos. No se atrevió a echar la vista atrás, pero oía cómo los perseguían, el estruendo de sus botas, el temblor del suelo, el martilleo de su propio corazón al descender por la espiral de la escalera. «Julián, tienes que adelantarte. Busca la palanca para cerrar el túnel antes de que...». Scarlett se calló cuando su padre y el conde alcanzaron la escalera. Sus sombras se alargaban en la luz dorada y trataban de atraparla desde lejos. Ya era demasiado tarde para dejarlos fuera del túnel. Pero Scarlett y Julián ya estaban casi al pie de la escalera. Scarlett pudo ver los túneles que salían en 3 direcciones distintas, uno iluminado en oro, otro prácticamente negro y el último iluminado por un azul de plata.
Se soltó el brazo de la protectora sujeción de Julián y lo empujó hacia el túnel más oscuro. Debemos separarnos, y tú te tienes que esconder. No. Alargó el brazo hacia ella. Scarlett retrocedió. No lo entiendes. Después de lo de esta noche mi padre te matará. Entonces no dejaremos que nos atrape. Julián entrelazó los dedos con los de ella y echó a correr con Scarlett por el pasillo iluminado en oro, a la izquierda. A ella siempre le había gustado el color del oro. Le parecía mágico y esperanzador, y por un breve y resplandeciente momento se atrevió a soñar que lo era, a tener la esperanza de escapar de su padre, de labrarse su propio destino. Y casi lo hizo. Pero no pudo escapar de su prometido. Scarlett sintió que su mano enguantada le abarcaba el brazo. Un instante después, la cabeza se le fue hacia atrás de golpe y sintió arder cada milímetro del cuero cabelludo cuando las manos de su padre la agarraron por el pelo. Chilló cuando entre ambos hombres la arrancaron de la mano de Julián. ¡Suéltenla!, gritó Julián. No des un paso más, o esto se pondrá peor. El gobernador Dragna rodeó con la mano la garganta de Scarlett sin dejar de tirarle del pelo. Scarlett reprimió un grito, y una lágrima de dolor le rodó por la mejilla. No podía ver a su padre con aquel ángulo retorcido del cuello, pero se podía imaginar la morbosa expresión de su rostro. Aquello solo iría a peor. Julián, suplicó ella, por favor, sal de aquí. No voy a abandonarte. Ni un paso más, repitió el gobernador Dragna. ¿Recuerdas la última vez que jugamos a esto? Haz algo que no me guste y lo pagará mi queridísima hija. Julián se detuvo en seco. Mucho mejor, pero para asegurarnos de que no se te olvida, el gobernador Dragna soltó a Scarlett y le dio un puñetazo en el estómago. Scarlett cayó de rodillas al tiempo que el aire le abandonaba los pulmones. Se le nubló la vista al impactar contra la tierra del suelo. No podía sentir sino el dolor, el eco de los puños de su padre y la tierra en la que había caído, que le manchaba las manos al tratar de ponerse en pie de nuevo. A su alrededor, las voces rebotaban en las paredes, voces furiosas y voces aterradas, y cuando se levantó, el mundo había cambiado. ¿Es eso realmente necesario? Tóquela otra vez y lee. Creo que no has captado el objeto de mi demostración. Uno por uno, les fue adjudicando las palabras a cada uno de los hombres conforme iba asimilando la nueva escena. La cuidada expresión del conde se había convertido en algo más nublado e incierto mientras ayudaba a Scarlett a levantarse. Frente a ellos, demasiado lejos de su alcance, su padre estaba de pie con un cuchillo en el cuello de Julián. «Pues no quiere apartarse de ti», dijo el gobernador Dragna. «Padre, detenga esto», pidió Scarlett con aspereza. «Siento haber huido. Ya me tiene a mí. Déjelo marchar». «Pero si lo dejo marchar, ¿cómo sé que te comportarás?» «Coincido con su hija», expresó el conde, cuyo brazo la rodeaba ahora, casi protector. «Creo que esto ha ido ya demasiado lejos. No voy a matarlo». Se arrugaron las comisuras de los ojos del gobernador, como si los demás estuvieran siendo poco razonables. «Tan solo le estoy proporcionando a mi hija un mayor incentivo para no volver a huir». Una resbaladiza sensación del color del barro cubrió a Scarlett por dentro cuando su padre acomodó el cuchillo. Estaba convencida de que nada podía ser tan doloroso como verle pegar a Tella, pero aquella hoja, tan cerca del rostro de Julián, generaba todo un mundo nuevo de terror. «Por favor, padre». Tembló y se estremeció con cada palabra. «Lo prometo, jamás volveré a desobedecerle». Ya he escuchado antes esa promesa sin valor alguno, pero, después de esto, creo que por fin mantendrás tu palabra. El gobernador se relamió la comisura de los labios al girar la muñeca. No. El conde le cubrió la boca a Scarlett con la mano enguantada y amortiguó sus gritos mientras su padre rasgaba con la daga el bello rostro de Julián. Ascendió desde la mandíbula cruzando la mejilla entera hasta debajo del ojo. Julián se tragó un grito de dolor mientras Scarlett forcejeaba por llegar hasta él, pero se vio incapaz de algo más que de patalear y temió que su padre le fuera a causar a Julián un daño mayor del que ya le había hecho. Lo más probable es que Scarlett hubiera mostrado demasiada emoción, tal y como estaban las cosas. Esperó a que Julián respondiese al ataque, que sacase el cuchillo, que echase a correr.
Recordó esas hileras de musculatura morena y bien definida. Se imaginó que podría imponerse a su padre aún herido y sangrando. Sin embargo, a pesar de ser un chico que había empezado mostrándose tan egoísta, ahora parecía decidido a mantener su ridícula palabra y a quedarse allí con ella. Permanecía estoico como una estatua herida mientras Scarlett se derrumbaba por dentro. «Bien, creo que ya hemos terminado», declaró su padre. «¿Sabe?». Julián se volvió hacia el conde y le dijo en una sonrisa ensangrentada: «Es patético que tenga que torturar a un hombre solo para conseguir que una mujer se quede a su lado. Quizá me equivocaba sobre lo de haber terminado». El gobernador Dragna levantó el cuchillo una vez más. Scarlett intentó liberarse del conde, pero sus brazos la rodeaban a la altura del pecho. La retenían y se le clavaban como cuerdas. «No estás mejorando la situación», le dijo el conde entre dientes. Acto seguido, en voz más alta y en un tono de aburrimiento, se dirigió al gobernador. «No creo que eso sea necesario. Solo está tratando de tomarnos el pelo». Puso una sonrisa de suficiencia, como si no le pudieran importar menos las palabras de Julián. Y aún así, Scarlett podía notar cómo se le aceleraba el corazón y el calor de su rápido aliento contra su cuello, incluso al añadir: «Y por todos los santos, dele un pañuelo a ese hombre. Está manchándolo todo de sangre». El gobernador le lanzó a Julián un paño cuadrado minúsculo que apenas bastaba para absorberle la sangre. Scarlett veía caer las gotas al suelo mientras aquel sombrío grupo echaba a caminar con paso lento. Durante todo el recorrido de regreso a la serpiente, Scarlett trató de pensar en alguna vía de escape. A pesar de su herida, Julián aún se mostraba fuerte. Ella se imaginaba que el marinero podría haber huido con facilidad, o al menos haber intentado resistirse, pero marchaba silencioso junto a su padre, mientras que el conde llevaba agarrada la mano inerte de Scarlett. «Todo saldrá bien», susurró Nicholas Darcy. Scarlett se preguntaba en qué tipo de mundo de fantasía viviría para pensar tal cosa. Casi deseaba que se encontrase en otro cadáver y que eso le diese la oportunidad de liberarse. Se odió por tener aquella idea, pero eso no le impidió pensarlo. Cuando abandonaron el túnel y fueron a parar a la habitación arrasada de Tella, el conde hizo un esfuerzo por sacudirse el polvo de la chaqueta, mientras que Scarlett valoraba las posibilidades de salir corriendo. Estaba claro que su padre no tenía intención alguna de dejar marchar a Julián. Miraba al joven igual que un niño se come con los ojos una muñeca de su hermana pequeña antes de arrancarle hasta el último pelo o la cabeza. «Lo soltaré mañana, al final de la noche, cuando tú te hayas comportado». El gobernador Dragna le pasó un brazo a Julián por los hombros mientras el trapo de la mejilla le seguía goteando sangre. «Pero padre, necesita atención médica». «No te preocupes por mí, Crimson», dijo Julián. Obviamente, él no sabía lo mucho que todo podía todavía empeorar. Scarlett hizo un último intento. No veía escapatoria alguna para ella en todo aquello, pero quizá no fuese demasiado tarde para Julián. Si él escapaba, aún podría salvar a Tella, también. «Por favor, padre, haré lo que usted quiera, pero tiene que dejarlo marchar». El gobernador Dragna sonrió de oreja a oreja. Aquello era exactamente lo que él deseaba oír. «Ya he dicho que lo soltaré, pero no creo que él se quiera marchar aún». Apretó el hombro a Julián. «¿Te apetece dejarnos a solas, hijo?». Scarlett trató de cruzar una mirada con los ojos de Julián. Intentó suplicarle en silencio que se marchara, pero se estaba mostrando más testarudo que nunca. Ojalá volviera a convertirse en aquel joven al que había conocido en Trisda, a quien nada le importaba. Su generosidad no le serviría de nada allí, a menos que deseara morir. Al parecer quedaba en sus manos encontrar la manera de ponerle fin a aquello. «No hay ningún otro sitio a donde tenga que ir», dijo Julián. «Vamos a subir todos de una vez por la escalera, ¿o es que piensan obligarnos a dormir aquí? Oh, no vamos a dormir juntos. No todos, al menos». El gobernador Dragna guiñó un ojo y un temblor le recorrió el cuerpo a Scarlett. La estaba mirando con ese tipo de expresión que le podría haber iluminado el rostro a otra persona antes de hacer un obsequio, pero los regalos del gobernador Dragna jamás eran agradables. «El conde Darcy y yo hemos estado compartiendo una suite.
pero es demasiado pequeña para 4 personas, así que el marinero se quedará allí conmigo y, Scarlett. Ahora el gobernador arrastraba lentamente las palabras, unas sílabas inconfundibles. Tú dormirás en tu habitación con el conde Darcy. Estaréis casados dentro de nada, prosiguió. Y tu prometido ha pagado una buena suma por ti. No veo la necesidad de hacerle esperar más antes de disfrutar de lo que ha comprado. El horror de Scarlett se intensificó cuando los labios de su padre se inclinaron en una nueva sonrisa. Qué distinto era aquello de cómo se había imaginado ella las cosas. Resultaba horroroso que la hubiesen comprado como a una oveja, que le hubiesen puesto precio y dijeran que ese era todo su valor. Padre, por favor, aún no estamos casados. Esto no es decoroso. No, no lo es, la interrumpió el gobernador. Pero tampoco hemos sido nunca una familia decorosa, y tú no te vas a quejar a menos que quieras ver cómo tu amigo sigue sangrando. El gobernador acarició el lado intacto del rostro de Julián. Él ni se inmutó, aunque ya no presentaba la plácida expresión que tenía en los túneles. Todo en él se había intensificado. Su mirada buscó los ojos de Scarlett, una mirada en la que ardía un silencioso fuego. Estaba tratando de decirle algo, pero ella no tenía ni idea de qué. Todo cuanto Scarlett era capaz de percibir era la proximidad del conde Darcy. Se imaginó sus manos, ansiosas por reclamar su cuerpo, mientras que las manos de su padre mostraban el anhelo de infligirle más dolor a Julián. Considera si quieres un regalo de boda por adelantado que no lo mutile más aquí mismo, manifestó el gobernador Dragna. Pero como digas una sola palabra que no sea un sí, se acabó mi generosidad. No, dijo Scarlett. No lo volverás a tocar, porque yo no haré nada más a menos que lo liberes de inmediato. Scarlett se volvió hacia el conde, que no tenía aspecto de estar disfrutando con aquello. Unas arrugas le echaban a perder su perfecta frente, aunque no hacía nada para detener al gobernador, y la sola visión de su persona, allí de pie con su pañuelo carmesí y sus botas plateadas, la ponía enferma hasta el tuétano. Tella tenía razón. Ya sé que piensas que este matrimonio te va a salvar y te va a proteger. Pero ¿y si el conde es tan malo como padre? ¿O peor? Scarlett no sabía si el conde era realmente peor que su padre, pero en aquel instante parecía igual débil. Ya no le sostenía la mano con la misma delicadeza que en la sombrerería. Su sujeción era firme, segura. Nicolás Darcy tenía más fuerza de la que daba a entender. Tenía la capacidad de detener aquello si lo deseaba. Si dejas que eso suceda, Scarlett hizo una pausa para mirar al conde a los ojos en busca del joven con el que tantas cartas había cruzado. Si utilizas la amenaza de este castigo para controlarme, jamás te obedeceré ni te respetaré. Pero si lo dejas marchar, si das muestra de la humanidad que he leído en tus cartas, seré la perfecta esposa por la que has pagado. Recordó las palabras de Julián en el túnel y añadió: ¿de verdad quieres una novia que solo dormirá contigo porque torturarías a otro hombre si no lo hiciera? El rostro del conde se sonrojó. El corazón de Scarlett latía más rápido con cada nueva sombra que le oscurecía a él el semblante. Frustración, vergüenza, orgullo herido. Suéltelo, dijo el conde apretando los dientes. O se acabó nuestro trato, pero no lo discutiré más. La elegante voz del conde se volvió áspera. Quiero poner fin a esto. El gobernador Dragna no parecía muy complacido al separarse de un juguete con el que apenas había jugado, pero para sorpresa de Scarlett, liberó a Julián sin más discusión, empujándolo hacia la puerta. Ya le has oído. Márchate. Crimson, no hagas eso por mí. Julián le lanzó una mirada de súplica a Scarlett. No puedes entregarte a él. No me importa lo que me pase a mí. Pero a mí sí me importa, dijo ella. Y por mucho que deseaba ver por última vez el bello rostro de Julián, para demostrarle que lo consideraba lo más lejano de un sinvergüenza o un mentiroso, no se atrevió a mirarlo a los ojos. Ahora, por favor, márchate antes de que hagas esto más difícil aún,